Cada persona en Guinea tiene una responsabilidad con el país y yo y lo intento a través del activismo y a través de la literatura. Cada persona que se siente guineana tiene una responsabilidad y yo estoy ejerciendo la mía para el cambio. Si te enfrentas al poder, el poder te golpea. Y yo no tengo poder. Quizá tengo alguna razón escribiendo libros, pero no tengo poder. Y el poder golpea todos los días, a través de tu familia, a través de las amistades, a través del trabajo. Existen 2 leyes en Guinea que limitan el acceso de la mujer a la educación. Por ejemplo, en 2016, un decreto prohibió que las niñas embarazadas pudieran acceder a los centros educativos, ¿no?, en todos los niveles de enseñanza. También está vigente una ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo. La comunidad LGTBIQ+ está viviendo en una situación de inseguridad jurídica y son 2 marcos jurídicos los que garantizan esa inseguridad. A un lado están las tradiciones étnicas y también está el Estado. Teodoro Obiang no es el problema de Guinea, ¿eh? Hay una cultura política de la dictadura. Existen muchos Teodoros Obiang en Guinea, jóvenes y de 80 años. Como somos ahora, es una mezcla de todo. Ahora, cualquier político que venga puede aprovecharse de esa cultura política y ser otro Obiang, o ser otro Macías, o ser otro Carrero Blanco, o ser otro Franco. Somos el pueblo el que tiene que cambiar, no son los políticos.